Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer este videito por acá porque intenté 3 veces hacerlo en un videito corto de 10 minutos para subirlo. No tuve éxito, así que in your face Instagram vamos a hacer un videito en vivo que después se sube igual al Instagram Live y me permite como compartir todo lo que tengo ganas de compartir por acá. Porque estamos teniendo justamente... Hola Luz, buenas ese. ¡Ah! Hola. Bueno, la idea no era estar saludando a gente, pero quería hacer este videito para compartir un poco todo lo que está pasando a nivel de las configuraciones astrológicas que nos están proponiendo. Hola Clau, nos están proponiendo Coca, buen día. Hola Clau, ¡ay qué bello! Un montón de gente linda. Muy bien a los mañaneros que estamos acá reunidos, sí, inspirado ahí en el tercer ojo. Bueno, quería contar un poco en un videito que no me limite a los 10 minutos del Instagram Live que puedo subir porque no me salió claramente, lo intenté y lo intenté y lo intenté. 3 veces grabé y no hubo chance de que me subiera, así que lo voy a hacer acá que después se sube al Instagram Live y está disponible para ver. Contar un poco qué está pasando a nivel de las configuraciones astrológicas y qué nos está proponiendo todo este momento de cara y de frente a la semana que viene, que va a empezar a ver como nuevamente cierta intensidad con la luna llena de la verdad, que es la luna llena de Sagitario, que se va a producir el día 5 de junio, pero estamos teniendo sobre todo esta semana donde hubo cierta quietud, cierto silencio, cierta una cuestión de poder entrar en contacto con otras cuestiones y que hay alineaciones súper importantes a tener en cuenta para registrar y poder vivir en conexión con este proceso de aprendizaje que se nos está proponiendo. A nivel del cielo, estamos teniendo un montón de movimientos súper interesantes. Entró Mercurio a Cáncer, ¿sí? Mercurio que tiene que ver con nuestra mente concreta, la forma en que aprendemos, transmitimos y comunicamos. Entró a esta energía de Cáncer, que es una energía mucho más sensible, mucho más acuática. Entró en conexión con el nodo norte del karma, que es lo que estamos aprendiendo ahora a nivel de la conciencia de humanidad. Por ende, nos trae como este aprendizaje de, si no lo vieron bien, vean el videito de ayer, de poder empezar a transmitir y a comunicar desde un lugar mucho más sensible aquello que necesitamos decir y transmitir para que los demás puedan entender algo de ese mundo, ¿no? Mutable, interno y emocional. Justamente lo que se nos está pidiendo ahora es que empecemos a entender que muchas de las codificaciones que traemos a nivel de la mente, muchas de las lógicas psicológicas que organizamos de forma racional, sí tienen que ver con voces que heredamos o con ideas que heredamos justamente del clan, y que aquello que heredamos y tomamos del clan justamente lo que nos pide es cierta repetición de esos patrones a partir de no poder aprender una nueva realidad, ¿sí? Como esas creencias que heredamos, que en realidad son predisposiciones a y no mandatos u órdenes reales y concretas, sino que son como formas. Esto lo podemos pensar desde muchos lugares, ¿no? Como esta idea de lo hereditario, incluso a nivel de lo genético, a nivel de ciertas enfermedades, a nivel de ciertas cuestiones, donde la creencia es que eso se hereda de determinada manera, pero lo que se hereda son las lógicas psicológicas que organizan de determinada manera nuestro ADN, nuestra genética, a partir de impulsos químicos y un montón de cuestiones que, bueno, no quiero meterme mucho ahí, pero sí esta idea de poder empezar a ver cuáles son esas ideas y esas voces a las que respondemos y con las cuales definimos y estructuramos nuestra realidad. Esto no sé si se acuerdan de en el cole, análisis sintáctico. Nosotros generamos una sintaxis de la realidad según cómo ordenamos nuestras expresiones. Nuestras expresiones tienen que ver con el lenguaje y la forma en que se organiza internamente esa realidad a partir de las definiciones y los nombres que le ponemos a las cosas. Entonces hay algo de determinados patrones o determinados modos de funcionamiento y de conducta que en este momento lo que están pidiéndonos es un vaciamiento de esas antiguas formas para poder aprender maneras nuevas de vincularnos con la realidad, de conectarnos desde el deseo y desde lo sensible, y de organizar, ¿sí?, esa nueva realidad ya no de un modo estructurado de obediencia a órdenes, patrones y mandatos antiguos y añejos, sino de hacerlo desde este lugar más orgánico, de organizarnos a partir del encuentro orgánico con la realidad, de rever, revisar, ¿no? Como resignificar nuestras emociones, pero entendiendo las emociones no simplemente como estas cosas que nombramos tipo amor, alegría, felicidad, sino como aquello que proviene de el encuentro sensible con la realidad, que a partir de los sentidos nos van generando sensaciones que después devienen emociones, ¿sí? Empezar a entender esta cuestión también nos va a ayudar a entender que la emoción es energía de movimiento. La emoción es aquello que nos mueve, es aquello que nos pone en movimiento y que nos lleva a responder a través de la acción a la realidad, ¿no? Entonces desde este lugar empezar a entender que
siempre accionamos desde la emoción. De hecho, en la astrología lo que podemos ver en toda la estructura o en toda la matriz zodiacal es que la acción siempre proviene del agua, ¿no? Aries viene de Piscis, Leo viene de Cáncer, Sagitario viene de Escorpio, y esto nos cuenta un poquito que siempre que accionamos sobre la realidad, venimos de una previa percepción sensible de esa realidad. Y de hecho, esa estructura viene de una estructura aire, ¿no? El agua viene del aire, viene de una idea de encuentro con la realidad. Y ese aire viene de la sensibilidad del cuerpo, ¿no? De la tierra. Entonces, a partir de los sentidos, generamos sensaciones que devienen emociones y que devienen acciones de determinada manera. Entonces, empezar a entender un poquito que este proceso de aprendizaje tiene que ver con poder hacer todo ese recorrido de habitarnos en el cuerpo, habitarnos en la tierra, entender que nuestra sensibilidad cambió y que entonces lo que sentimos ya no es lo que creíamos sentir y que ya no podemos definirlo de la misma manera, ¿no? Estas cuestiones que he hablado en otros videos donde ya no estamos tan hablando del miedo, sino que hablamos del vértigo que nos genera la incertidumbre, ya no estamos hablando tanto del sufrimiento, sino de la tristeza de ciertos duelos, ¿no? Poder empezar a resignificar esas emociones que teníamos totalmente englobadas de determinada manera y colocadas, ¿no? Ordenadas en una lógica o en una estructura particular, justamente es todo lo que se está desarmando, ¿no? Tenemos un montón de planetas retrogradando. Y justamente hay algo muy lindo que está pasando en el cielo ahora que tiene que ver con algo del aprendizaje kármico, con dos quincunциos que tienen que ver con este Mercurio que dije que está entrando en Cáncer en conjunción con el nodo norte que está en Géminis, haciendo quincuncio, que es un aspecto de aprendizaje kármico, es un aspecto que nos cuenta qué estamos aprendiendo en este momento, ¿no? Cuál es el examen o la materia en la que nos estamos preparando. Está ese quincuncio a toda la energía de Júpiter, Saturno, Plutón en Capricornio, ¿no? Eso que es desarmar las estructuras, liberar los dogmas, soltar las creencias, poder generar como una nueva conciencia de nuestra responsabilidad en la trama, en la red, de crear una legalidad que no sea desde la obediencia, sino desde la funcionalidad y la utilidad que tenga en nuestra vida y en la creación de nuestra realidad. Y la luna que entró en Virgo, regida por ese Mercurio que está entrando en Cáncer, que está en conjunción con ese nodo norte kármico en Géminis, ¿sí? Acuérdense que los nodos siempre funcionan de manera dual, ¿no? Tenemos el nodo norte que nos dice que venimos a aprender y tenemos el nodo sur que nos dice que venimos a liberar o que ya aprendimos o que ya tenemos que dejar ir, que está en Sagitario invitándonos a esta liberación de creencias que se establecieron tipo dogma, ¿sí? Esos dogmas que creamos de la realidad tienen que soltarse y liberarse para que podamos aprender, como decía, esta nueva realidad a partir de la sensibilidad. Entonces tenemos que estar muy presentes en cómo nos estamos sintiendo aquí ahora, ¿sí? Intentar ver cómo les debe estar pasando, creo que es algo que vengo hablando con mucha gente, que nos está pasando un poco a todos, ¿sí? Que tiene que ver con esta cuestión de vernos en situaciones que nos resultaban conocidas o que podíamos significar de alguna manera, pero donde ya no resonamos, ¿sí? Entonces todo lo que está pasando ahora tiene que ver con esta necesidad de aprender por resonancia y de poder tomar todas esas voces, todos esos aprendizajes del clan desde un lugar sensible, ya no desde la obediencia a un mandato de que esas son las formas y de que esas son las maneras, sino de poder vivir esto como un proceso de aprendizaje de reentender y reinterpretar el modo en que nuestros ancestros pudieron habitar la realidad, ¿sí? Hay un montón de patrones y condicionamientos. De hecho, Mercurio está haciendo cuadratura, un aspecto tenso a Quirón en Aries, que tiene que ver con aquellas ideas que coartaban ese impulso del clan, ¿sí? Si mi mamá no pudo, si mi papá no pudo, si mi abuelo no se permitió porque había otra realidad, nosotros tenemos que resignificar toda esa realidad para poder crear un modo nuevo de vincularnos con la vida, ¿sí? Justamente, fíjense lo que estamos diciendo, estamos aprendiendo a vincularnos desde nuevos lugares con la vida, con la existencia, con el mundo, ¿sí? Esto es el cambio de vibración, esto tiene que ver con el cambio de dimensión y nos invita justamente a ese proceso de empezar a escuchar muy atentamente las formas en que nombramos, ¿sí? La mente concreta interpreta, ¿sí? La mente concreta absorbe la información y la organiza de determinada manera. De hecho, Mercurio, regente de Géminis, la forma en que captamos la información del medio y del entorno y de que por ende vinculamos nuestra conciencia con ese entorno, y también regente de Virgo, que es el que organiza en casilla, ¿no? Y como rotula esa realidad en determinada forma lógica, práctica y pragmática para poder vivir y existir, ¿sí?
nos llama a esta cuestión de revisar esos modos en que tenemos organizadas nuestras estructuras, ¿sí? Como dice Igli, Clau, es como un maricondo de todas nuestras experiencias con la vida, pero que no se limitan solamente a nuestra experiencia, sino a esta revisión profunda de las voces, ¿sí?, que traemos heredadas, que traemos como herencia, pero no para resistirnos, no para pelearnos, no para luchar con eso, sino justamente para crear un modo que a través de la honra y del poder apropiarnos, o sea, hacerlo propio, eso que nos dieron como heredad, poder tomarlo sin culpa y poder transformarlo, ¿sí? Esto que justo está Michelle por ahí, que hablamos muchas veces de esta cuestión del concepto de devolverle, ¿no? ¿Qué le queremos devolver a la vida? Muchas veces nos pasa que queremos devolver la vida misma, ¿no? Como, uy, es un montón esto, hacerme cargo de todo esto es un montón, prefiero devolverle y que se haga cargo otro. No es algo que podamos hacer, entonces la forma de devolver o de entregar o de producir algo de esto es alquimizar eso que nos apropiamos, lo apropiado, que tiene este fin, ¿no? Como este entendimiento también. Lo apropiado es aquello que creo apropiado. Esta es la forma en que hay que vivir y hay que existir y en que se organiza la vida, que tiene que ver con todos los aprendizajes ancestrales. Lo que aprendió mamá, lo que aprendió papá, lo que aprendieron los abuelos, lo que aprendieron mis hermanos, que viene como una sabiduría dada, que se conecta con lo que me es propio, ¿sí? Lo que me es propio es lo que yo traigo, inherente, único, diferente, distinto a todo lo demás, para generar algo de mi propiedad, que es aquello que voy a poder pasar. Esto es el devolverle a la vida algo, ¿no? Vengo a vivir para generar conciencia, y lo que tenemos que devolver tiene que ver con esa conciencia alquimizada en nuestro interior, de poder tomar eso que me vino dado, poder mezclarlo, ¿no? Como batirlo con eso que traigo de propio, de diferente y de único, y brindarlo transformado, ¿sí? Esta es la transformación que estamos viviendo. Ahora tiene que haber un proceso de autorización o de permiso para que esto ocurra, dándonos permiso a desear elegir caminos distintos, ¿sí? Tenemos a Venus retrógrada en Géminis también mostrándonos, ¿no?, cómo nos vinculamos desde este lugar de definir los vínculos, definir la realidad, definir los deseos, ponerle determinado nombre, y todo lo que nos está llamando ahora un poco es a esta entrada del contacto con lo orgánico como algo que nos organiza desde la sensibilidad, ¿sí? Como la clave de este tiempo y de esta semana para llegar a la luna llena de la verdad, que va a ser el primer eclipse de la temporada de eclipses, ¿sí? Eclipse de luna llena, eclipse donde va a haber un destape emocional fuerte, eclipse donde va a haber un montón de cosas que bluff, ¿no?, salen a la realidad. Siempre digo que el eclipse funciona como una sopapa. Durante un momento todo se tapa y en el momento en que se destapa y se hace luz, luna llena, bloom, lo vemos con claridad como si fuera un tortazo en la cara. Y vamos a tener que hacernos conscientes de esa verdad, ¿sí? Esa verdad tiene mucho que ver con aquello que callamos, escondemos, disfrazamos, maquillamos, tapamos, ¿no? Para que esa emoción que estamos sintiendo no nos deje en un estado de plena vulnerabilidad, pero justamente todo este proceso de aprendizaje tiene que ver con poder empezar a expresarnos desde lugares genuinos y sensibles, reconociendo ese lugar vulnerable y soltando la sobreadaptación capricorniana, ¿no? La sobreadaptación a la realidad, donde entonces tengo que poder solo, tengo que ser autosuficiente, donde entonces todo me chupa un huevo, donde entonces la mirada del otro me da igual, la voz del otro me da igual, cuando eso no es verdadero, ¿sí? Lo verdadero tiene que ver con que me interesa la mirada del otro, me interesa la voz del otro, me interesa lo que el otro opina, y el pulso maduro no es negar ese interés o esas ganas de el reconocimiento, la admiración, el amor, el querer del otro, sino poder asumir un lugar maduro y responsable donde puedo disentir, podés no reconocerme, podés pensar distinto, podés no hacerme el aguante, pero yo asumo la responsabilidad sobre mis acciones y mis elecciones. Vuelvo a esta idea de la emoción, ¿sí? Energía, moción, movimiento. La emoción es la energía del movimiento. Entonces, empezar a darle lugar a la verdad de lo que estoy sintiendo me permite acciones no reactivas, ¿sí? Reaccionar es defenderse de esa realidad. Accionar es intentar moldear y acompañar ese flujo de realidad de una manera genuina, acorde y afín a eso que estoy sintiendo desde un lugar sensible, ¿sí? Entonces es sumamente importante empezar a entrar en contacto con esa sensibilidad. Acuérdense, vuelvo a hacer esta cuestión, ¿no? Los sentidos me traen información sensible que transformo en sensaciones que devienen emociones, ¿no? Como salgo a la mañana al jardín, me da un rayito de sol, siento el tacto del rayito de sol,
me genera una sensación de bienestar y de alegría. Alegría es la emoción que viene, entonces voy a actuar de modo alegre, por ejemplo, poniéndome a cantar como la novicia rebelde en el jardín, tipo The hills are alive, ¿no? Como esto me va generando una emoción, ¿no? Entonces, lo que me moviliza a la acción tiene que ver con la emoción, que es lo que más censurado tenemos. Nuestras emociones, porque están codificadas a determinadas maneras que vienen del pasado y que también están dogmatizadas en base a las creencias de cómo nos vinculamos. Todo el movimiento que está pasando nos invita a este proceso de revincularnos con la realidad a partir de sentirnos nuevamente desde lugares mucho más genuinos. Se están riendo porque canté como la bella rebelde. Bueno, yo también me reiría. Entonces, ¿se entiende este movimiento que estamos generando? Poder vincularnos desde ese lugar sensible, de poder expresar nuestras emociones reales, hace que nuestras acciones realmente sean más verídicas, más verdaderas, ¿sí? Re importante para la luna llena hacia la que vamos, porque si no nos va a sacudir fuerte y nos va a enrostrar que no estamos siendo genuinos y que no estamos siendo verdaderos, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos y sobre todo en esta realidad nueva que estamos creando, ¿sí? Entonces es importante darle lugar a esta sensibilidad para escucharla, para registrarla, para ordenarla, para organizarla desde un lugar orgánico y poder empezar a actuar desde ese lugar genuino y verdadero sobre la realidad, ¿sí? Entonces es como desarmar las capas de personalidad creada. No quiero usar la palabra ego, ¿sí? Porque está como muy trillada y es muy new age hablar del desapego, del ego y bla, ¿sí? Vamos a hablar de la personalidad que construimos en base a la obediencia a esas formas ancestrales, a esas formas heredadas, a esas formas adquiridas, donde en realidad las aprendimos en nuestra primera infancia. Piensen que toda la temporada mercurial son los primeros 7 años de vida, ¿no? Entonces, mucho de lo que aprendimos y mucho de lo que incorporamos en esos primeros 7 años de vida sigue siendo las formas en que organizamos nuestra realidad. Si bien la vamos puliendo y la vamos mejorando y vamos trabajando sobre esos programas, lo que tenemos que hacer es borrar el programa viejo, ¿sí? Pero no porque sea malo, no porque lo odiamos, no porque no nos gusta, no porque estén mal, no porque estos programas nos ayudaron a llegar hasta acá en donde estamos y sobre todo los que estamos entre los 29 y los 42 años tenemos un determinado tipo de programa y un determinado tipo de propósito o de misión en nuestra encarnación que tiene que ver con desprogramar esos viejos programas y crear programas nuevos, ¿sí? Cada generación tiene su cuestión, pero los que estamos en ese rango tenemos esa función bisagra, ¿sí? Para posibilitar y habilitar la aparición o la generación de nuevas ideas o de nuevas definiciones o de nuevas explicaciones sobre la realidad, ¿sí? Las creencias son explicaciones sobre la realidad y las creencias son la forma en que creamos esa realidad a partir de cómo explicamos la realidad, ¿sí? Esas explicaciones son los modos o las lógicas en que organizamos esa información que captamos a través de los sentidos, que nos generan sensaciones y que devienen en emociones. Entonces, la emoción tenemos que tenerla muy presente y muy en cuenta, pero esto no desde la emoción ya tan nombrada, tan estructurada, tan llena de significados como siento amor, siento alegría, sino como desde un lugar más sensible, ¿sí? Siento placer, siento bienestar, me siento bien, esta sensación que estoy percibiendo a nivel de mi cuerpo, de mi tierra, ¿me es grata o no me es grata? A partir de eso puedo empezar a reinterpretar esa sensación para llevarla a una forma nueva emocional y empezar a accionar en consecuencia de esto, ¿sí? Para eso tengo que tener muy disponible esta mercurianicidad, de poder generar ese vínculo, ese puente y esa conexión, esa comunicación entre mi mundo interno, mi mundo externo. Y esto significa poder expresar de manera genuina eso que estoy sintiendo. Insisto, ya no es desde la lucha y desde el enfrentamiento donde quiero imponer una verdad, una forma a la realidad, sino desde este lugar de poder comunicar mi diversidad. Esa sino que me lo guardo y lo censuro, intento que se amolde, entonces me deformo para encajar en una realidad que no tiene nada que ver con mi mundo interno. Lo que tenemos que empezar a entender es que
la realidad se organiza de formas plurales y que la trascendencia de la dualidad o que la salida de la tercera dimensión viene o acontece cuando podemos empezar a entender la simultaneidad de todas las formas, que en esa diversidad está la riqueza que tenemos que estar nutriendo, aportándole, ¿no?, nuestras definiciones, nuestras percepciones, nuestros aprendizajes y nuestros saberes. Un poco es empezar a entender esta realidad de que constantemente estamos aprendiendo con H y sin H la realidad, ¿sí? En la realidad aprendemos y la realidad la aprendemos, ¿sí? La tomamos, la alquimizamos en nuestro interior y la significamos o la ordenamos con determinada lógica, ¿sí? Entonces, todo este movimiento está buenísimo porque nos va preparando para esa luna llena de la verdad y nos invita a observar todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Mercurio cuadratura con Quirón. ¿Cuáles fueron aquellas ideas que frenaron el impulso de mis ancestros, ¿no? ¿Qué hizo que mamá no se realice? ¿Qué hizo que papá no se realice? ¿O qué hizo que se realizaran de la forma en que se realizaron? ¿Sí? Poder mirar esas historias, resignificar esas historias, observar cómo los defino, ¿no? Si yo defino a mi papá como un padre ausente, ¿eso significa que no tengo papá? ¿O que tengo un papá que no estuvo presente de la forma en que yo quería? ¿Puedo cambiar esta narrativa y empezar a entender esto y empezar a entender que quizás ahora, si mi papá todavía está ahí disponible, puedo pedirle de una forma consciente, sincera, genuina y verdadera aquello que necesito, o enseñarle, ¿sí? Porque justamente Géminis tiene que ver con este aprendiz maestro, ¿no? Como esta cuestión de enseñarle de qué forma necesito que esté para sacarlo del lugar del padre ausente y poder empezar a generarme un padre ausente. ¿Puedo yo generarme la realidad que quiero? ¿Puedo yo cambiar las narrativas? Vínculos de sexoafectivos, de pareja, relaciones con amigos, ¿no? ¿Cómo definimos esos lugares? Ah, vos sos un colgado, ¿no? Entonces, el colgado, ¿qué significa? Que está, pero que nunca toca la tierra y que entonces nunca se hace presente de la manera en que yo necesito que se haga presente. ¿Qué necesito pedirle al otro? ¿Puedo hablar desde ese lugar de sensibilidad? ¿Puedo abrir esa vulnerabilidad desde un lugar donde la abro primero para mí para después poder comunicarla y transmitirla? ¿Puedo transformarme en un ser verdadero que pulsa desde este lugar? ¿Puedo hacerme cargo de esas sensaciones, sensibilidades que estoy sintiendo para ordenarlas como emociones que me permitan esa acción cuya energía está basada en esa emoción? ¿Sí? Son todas cuestiones para ir preguntándonos y ir reviendo y revisando estas definiciones, ¿sí? Para poder empezar a entender que necesitamos salirnos de las antiguas estructuras sintácticas de la realidad, ¿sí? Sintáctica tiene que ver con la sintaxis, tiene que ver con la forma en que organizamos esa realidad como la nombramos. Acuérdense, a mí me encantaba, soy re nerd y re Géminis y me encantaba análisis sintáctico en lengua y literatura, era como hermoso y además me encanta armar oraciones larguísimas que no pueden ser vedadas porque tienen plena coherencia, ¿no? Esa coherencia es lo que tenemos que lograr entre nuestro interior y la exterioridad. Coherencia, ¿sí? Una cohesión, algo que me permita unir mi mundo interno a ese mundo interno sin forzar esa unión, sin forzar esa coherencia, ¿no? De qué manera organizo la realidad a partir de eso que yo quiero estar viviendo, pero de qué manera me reorganizo yo de manera orgánica para poder vivir en la realidad, ¿no? En lo que está aconteciendo, eso que tengo ganas de estar viviendo, ¿sí? Es importantísimo poder generar esa coherencia interna entendiendo este diálogo constante, Géminis, Mercurio, ¿sí? Como este diálogo constante entre el entorno H, donde constantemente estoy entendiendo cómo manifestar esa realidad para crear estas nuevas narrativas o estas nuevas definiciones, ¿sí? Para poder moverme desde esta manera, ¿sí? Como esto va a quedar guardado, no sé las preguntas que me están diciendo ahí que repita, imagínense que con tanta información en el bocho, eso ya quedaba en otra dimensión, pero esto va a quedar grabado, así que lo pueden ver de nuevo. Pero lo que quiero es esto, ¿no? Empezar a entender esta cuestión de aquello que nos viene como herencia, que nos viene como mundo interno, que nos viene como algo heredado, que nos viene como algo aprendido, que nos viene como algo apropiado, para mezclarlo con esto que es interno, ¿sí? Y ahí empezar a generar esa coherencia. La coherencia tiene que ver con la co-creación de la realidad, con aquello que traigo como codificación genética, pero que esa codificación genética no es inmutable, inamovible. Al contrario, estamos con un montón de energía mutable disponible para mover, ¿sí? Se va a producir, está produciéndose, ya estamos, ¿no? Dentro del orbe de manifestación del encuentro de Marte, nuestra voluntad, nuestra acción enfocada, con Neptuno, que tiene que ver con este impulso trascendente, ¿sí? Con esta cuestión
en Piscis, que tiene que ver con esta cuestión de entender el bien común y el bien mayor. Entonces hay algo de estas emociones moviéndonos a crear esa realidad enfocada en el bien común. Y el bien común otra vez nos trae el ¿no? Co-creación, coherencia, congruencia, ¿no? Ya nada es individual, porque venimos de esa tercera dimensión que nos enseñó a individuarnos, a llevarnos a ese punto de individuación, pero que sigue teniendo como esta cuestión de la conciencia adolescente, una conciencia que adolece y que entonces está en constante duelo, ¿sí? Pero en un duelo que todavía tenemos tenido como un poquito de esta idea de sufrimiento, de padecimiento. Entonces, para ser un individuo pleno tengo que sufrir porque me tengo que revelar a las antiguas formas y luchar con mamá, y luchar con papá, y luchar con la autoridad. Por ende, no entro en contacto con la autoridad. Estamos en un momento donde tenemos que entrar en esta nueva conciencia. A finales de este año va a producirse la entrada conjunta de Saturno y Júpiter en Acuario, y esto va a ser una llamada a la toma de responsabilidad absoluta sobre nuestra conciencia, ¿sí? Fíjense, miren a su alrededor, los niños chiquititos, está tocando hacer madurar nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, esta necesidad de hacer madurar nuestra conciencia nos llama a esta toma de responsabilidad, ¿sí? Como Tian, hermoso, habla de esta cuestión de que la responsabilidad es responder con habilidad, pero también poder responder desde la habilidad, ¿no? Con habilidad y desde la habilidad, reconociendo mis habilidades, reconociendo lo propio, en conjunción con lo heredado, ¿sí? Lo propio con lo apropiado genera algo de mi propiedad, y esa tiene que ser la semilla con la que vengo a sembrar la realidad, este mundo nuevo, esta nueva tierra, este nuevo espacio en el que tengo que crear. Entonces, momentos, semanitas, ¿sí? La que pasó, la que estamos viviendo, hasta el 5 de junio, la próxima luna. Se va a dar algo más ahí en el medio, no quiero bombardear más información acá, pero se va a dar algo más. El día 3 de junio se produce el Venus Star Point, que es la conjunción que ya estamos sintiéndola, pero que se va a dar de forma exacta el día 3 de junio, entre el Sol avanzando en Géminis y Venus retrogradando en Géminis. Se va a producir ahí un lugar donde vamos a traer también mucha comprensión de cuestiones que iniciamos 8 años atrás, allá en mayo-junio del 2012, ¿sí? Periodo anterior. Nos propusimos determinadas cosas asociadas a nuestro deseo, a nuestra autovaloración, a aquello que nos da ganas, elegimos determinados caminos que vamos a terminar de entender o de resolver en este momento y en este tiempo, ¿sí? Entonces, relaciones, trabajo, vínculos, cuestiones muy asociadas a esas antiguas narrativas se van a resolver para que podamos entenderlas y resignificarlas o planteárnoslas desde nuevos lugares y desde nuevas formas. Espero que haya quedado clara toda esta información. Igual voy a intentar compartir este videito con un pequeño texto que pueda ser leído y entendido ahí al leerlo, porque yo ya me doy cuenta que estoy hablando tipo a un nivel de velocidad cuántica sónica. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Este es el momento, así después puedo subir este videito y dejarlo guardado en Instagram TV. Espero que haya quedado clarísimo, ¿sí? Esta cuestión de poder entrar en contacto con lo sensible para poder expresarnos desde ese lugar de sensibilidad y animarnos a ese movimiento de transformarnos a partir del encuentro con la realidad, aprendiéndola y enseñándole, ¿sí? Así que espero que se entienda este movimiento, que nos podamos preparar para esa luna llena en Sagitario. Realmente va a ser el inicio de un mes de junio bastante intenso, bastante fuerte a nivel de las energías que va a estar trayendo. Vamos a necesitar tener muy en claro esa emocionalidad para no estar reactivos, ¿sí? Para no estar como desde este lugar de choque y de rechazo, ¿no? De enfrentamiento con la realidad, poder bajar la guardia, poder bajar la lucha y poder empezar a hacer este movimiento desde un lugar trascendente. Trascender es traspasar, ir más allá de aquello que definimos como nuestra personalidad o como nuestro borde, con nuestro límite. Trascender es expandir nuestra capacidad consciente y poder generarlo desde este lugar mucho más consciente, donde nuestra luz se expande e ilumina territorios mucho más amplios de nuestra conciencia, ¿sí? Entonces espero que les haya servido este videito.
Voy a intentar compartirlo en todo lo que se pueda compartir, YouTube me dijeron ahí y demás. Así que espero que les haya servido. Les dejo un abrazo gigantesco. Gracias por acompañar y escuchar desde el otro lado. Y seguimos ahí creando y transformándonos. Un beso, feliz fin de para todos.